Hey, detente un momento. Haz un alto a tu vida. Deja de correr sin propósito. Deja de malgastar ese recurso valioso que tienes como lo es el tiempo. Porque si sigues corriendo de esa manera, tarde o temprano fracasarás. Hola, mi nombre es Jorge Raudales y esto es Adulam Podcast y queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva conversación donde vamos a tener una conversación muy interesante, pero queremos invitarte a que si tú todavía no te has suscrito a nuestros canales, queremos invitarte para que vayas en este momento y te suscribas y seas parte de Adulam Podcast y todo lo que estamos haciendo. Y con eso estarás ayudándonos a poder seguir haciendo más contenido para hacer de bendición a aquellas personas que necesitan escuchar consejos prácticos de la palabra del Señor. Así que si todavía no eres parte de esta gran comunidad que estamos formando de Adulam Podcast, queremos invitarte para que vayas y te suscribas y de un solo también activa la campanita para que cuando subamos nuestros contenidos te llegue la notificación y así puedas estar siempre pendiente de lo que estamos haciendo en Adulam Podcast. La conversación de hoy lleva como tema: no corras sin propósito. Y está basada en un personaje de la cual Dios tenía un propósito con él, pero cuando supo cuál era el propósito que tenía de parte de Dios, comenzó a correr hacia el lugar equivocado de donde Dios lo había llamado. Sí, ese personaje es Jonás. Si tú vas a leer el primer capítulo de Jonás, te vas a dar cuenta acerca de ese llamado que Dios hizo a la vida de Jonás, pero en vez de acatar la orden del Señor, comenzó a correr en dirección opuesta. Y es que cuando comenzamos a correr en dirección opuesta a la voluntad de Dios, déjame decirte que estaremos corriendo sin propósito. Y yo creo que hoy, así como está la vida, así como está el afán, así como estamos corriendo muchos, estamos corriendo, creo, lejos de los propósitos divinos, lejos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Yo creo que de la vida de Jonás podemos aprender mucho. Este tema me ha impactado porque veo la vida de la cual hoy se está viviendo y creo que se vive una vida muy agitada. La gente corre de un lado para otro queriendo lograr objetivos, queriendo lograr metas, queriendo lograr obtener todas aquellas cosas que ellos se proponen hacer en la vida, pero sin tener a Dios en sus planes, o tal vez ni siquiera poner a Dios en los propósitos que ellos quieren lograr en la vida. Y de esa manera están corriendo de un lado para otro y muchas veces fracasando una y otra y otra y otra vez, y no se ponen a meditar, no hacen un alto para meditar por qué están fracasando. Y la verdad que cuando hacemos un alto a nuestra vida y nos ponemos a reflexionar acerca de los fracasos continuos que tenemos, nos daremos cuenta que estamos corriendo del lado equivocado. Estamos corriendo hacia aquellos lugares donde el Señor ni siquiera tiene en su propósito que nosotros corramos. Porque muchos están corriendo hacia sus propios planes. Muchos están corriendo hacia sus propias metas. Muchos están corriendo a hacer todo aquello que ellos anhelan hacer, pero nadie está corriendo a hacer la voluntad del Señor. Y déjame decirte que cuando corres en dirección opuesta al Señor, tarde o temprano vas a fracasar. Jonás comenzó a correr
en dirección opuesta a la voluntad divina. Y déjame decirte que desde que él se dispuso a correr en dirección opuesta a la voluntad del Señor, comenzó a pagar el precio de esa desobediencia. Y por eso hoy yo quiero invitarte a que reflexiones si realmente estás corriendo en la dirección que Dios te ha puesto a correr. Y si no, haz un alto a tu vida. Ponle un alto a tu vida y permite que ahora el Señor te redireccione y comiences a correr de manera que puedas honrar el llamado que el Señor te ha hecho. Ahora bien, me encanta porque no se trata de correr hacia cualquier destino. Se trata de correr hacia el destino que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos ese proyecto, tenemos ese plan, tenemos esa visión y creemos que al comenzar a correr hacia ese propósito o hacia esa visión, creemos que Dios está de nuestro lado, cuando de repente Dios no está respaldando esa visión, cuando Dios no está respaldando ese propósito, ese proyecto. Entonces ese destino al cual tú estás corriendo es el destino equivocado. Porque no solamente es correr hacia un destino, es saber hacia qué destino estás corriendo. El destino que Dios le había puesto a Jonás era Nínive, pero el destino que él eligió correr fue hacia Tarsis. Y ahí en ese destino comenzó a fracasar, comenzó a perderlo todo, comenzó a pagar el precio. Y cuando nosotros corremos del lado equivocado, se pagan precios grandes, se pagan precios abultados, se pagan precios donde mucha gente lo pierde todo y muchas veces hasta su propia vida. Y yo creo que para nosotros correr hacia un destino correcto, lo primero que debemos de tener en cuenta es hacer la voluntad de nuestro Dios. Si estamos corriendo hacia ese destino que el Señor nos ha marcado y no hacia el destino que nosotros queremos tener. Porque no es correr hacia cualquier destino, es correr hacia el destino del Señor. Otra cosa que me llama mucho la atención, es creer que la gente, cuando estamos corriendo y estamos demasiado ocupados, creemos que cuando estamos así es que vamos avanzando. No significa porque tú vas corriendo hacia una meta y que estás ocupado corriendo, es que tú vas avanzando. Es que tú vas logrando muchas cosas. Permíteme decirte que aunque tú vayas corriendo hacia un destino, hacia una meta, y aún vayas logrando objetivos en ese momento, en el transcurso de esa carrera, pero si Dios no te ha puesto a correr esa carrera, esos objetivos, esas metas son fracasos rotundos. ¿Sabes por qué? Porque no todo éxito es bueno y no todo fracaso es malo. Porque cuando muchas veces fracasamos, pero estamos corriendo hacia la meta donde el Señor nos ha puesto, entonces ese fracaso se convierte en éxito porque estamos corriendo hacia la meta donde el Señor nos ha puesto a correr. Pero cuando nosotros estamos logrando objetivos, pero estamos corriendo del lado equivocado donde el Señor nos ha puesto, ese éxito, esos objetivos logrados se convierten en un fracaso. El estar ocupado haciendo aquello que Dios no te ha mandado a hacer, déjame decirte que no es estar avanzando. Lo contrario, es estar retrocediendo. Es estar alejándote de lo que Dios realmente te está diciendo que hagas. O estás corriendo del lado equivocado, y cuando el Señor te manda hacia qué dirección y tú vas corriendo hacia el lado opuesto, en vez de irte acercando hacia lo correcto, hacia el éxito verdadero, te estás alejando de él. Entonces, yo quiero decirte que aprendas a correr de la manera correcta, que comiences a correr con propósito, pero con esos propósitos que Dios quiere para tu vida. No es correr solamente por correr.
¿Sabes qué? La velocidad nunca reemplazará la dirección que Dios te da. No importa qué tan veloz vayas corriendo. Puedes llegar a la meta, pero puedes llegar a la meta que tú te fijaste y no a la meta que Dios quiere. Y déjame decirte que aunque llegues a la meta que tú te has fijado en esa meta, siempre va a haber un vacío en tu corazón. Siempre va a haber algo que te va a estar llamando la atención, diciéndote, todavía no has logrado el objetivo. Porque cuando tú logras objetivos personales, tu corazón siempre estará insatisfecho. Pero cuando tú logras los objetivos que Dios te ha puesto, los propósitos que Dios te ha puesto, tu corazón se siente complacido porque está haciendo lo que Dios quiere que hagas. Hay paz en tu corazón porque cada meta lograda en el propósito de Dios es una bendición que nosotros estamos logrando. No es correr, no es agarrar velocidad, no es agarrar envión, pero sin dirección, no. Es agarrar envión. Yo siempre digo, no importa cómo corras o cuán veloz eres. Lo que importa es que corras con dirección. Eso es lo importante. Lo importante es que corras con visión, pero con esa visión celestial. Puedes correr mucho y aún así estar lejos de los propósitos de Dios. Porque si no tienes una visión celestial, estarás corriendo del lado equivocado. Una vida llena de actividad no siempre estará llena de propósito. Porque ese es el problema de la gente que hoy está corriendo de un lado, está corriendo del otro, está queriendo hacer muchas cosas en la vida. Y créanme que esto a mí me ha impactado porque yo soy una de las personas que yo digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y siempre me llego a recordar de un eslogan popular que se dice allá afuera que el que quiere abarcar mucho, realmente termina abarcando poco. Entonces, no es hacer tantas actividades, es hacer una sola, pero hacerla con propósito. No es correr de un lado para otro, no es correr de un lado para otro sin tener propósito. Toma una sola visión, una sola carrera. Y esa sola carrera que lleve propósito, y te aseguro que eso te hará la persona más feliz porque estás logrando. No es hacer una cosa aquí y dejarla a media y venir y comenzar esta otra y dejar esta otra a media y comenzar otra allá y dejar otra a media y todo estás dejando a media todos porque estás corriendo de un lado para otro queriendo hacer muchas cosas y no vas a lograr nunca un objetivo. Pero cuando te propones a correr con una visión, con un solo propósito, con un solo objetivo, te aseguro que la carrera aún va a ser más tranquila. No va a haber cansancio. Hay gente que está cansada porque está corriendo para todos lados, pero menos para el propósito que Dios tiene para su vida. Jonás llegó a estar súper, hiper cansado porque estaba corriendo hacia el lado equivocado. Estaba corriendo hacia el lado incorrecto. Y cuando corremos hacia el lado incorrecto, entonces tarde o temprano vamos a cansarnos, vamos a fastidiarnos. Y por último, es que dejamos botado todo y quedamos con las manos cruzadas, quejándonos, maldiciendo, echándole la culpa a todo el mundo, diciendo por esto o por aquello fracasé, pero nunca se ponen a pensar, nunca se ponen a meditar que de tanto que quisieron hacer, que de tanto que andaban corriendo de un lado para otro, nunca hicieron un alto para ponerse a meditar en lo que estaban haciendo. Y decir, ok, si me toca dejar esto para poder culminar esto, lo voy a dejar. Culmino esto, ok, y luego retomo aquello que dejé. Pero para mí, para que tú no sigas corriendo de un lado para otro, si no tienes la capacidad de llevar 3 objetivos, proponte un objetivo.
Pero ¿sabes qué? Para mí, ese objetivo debe ser basado en la voluntad que Dios tiene para tu vida. No basado por lo que yo quiero, sino basado a lo que Dios quiere. Y te aseguro con todo mi corazón que cuando tú comienzas a correr en la voluntad divina, el cansancio no va, no va a detenerte. Las dificultades no te van a detener. Los problemas no te van a detener porque en los objetivos, en nuestra carrera hacia la visión espiritual, hacia el propósito que Dios nos ha trazado, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, problemas, montañas que debemos de pasar, pero como estamos corriendo en el propósito divino, el Señor nos dará la fuerza para poder sobrepasar esas dificultades, para poder sobrepasar esas montañas, esos obstáculos, no para evitarlos, porque si esos obstáculos Dios los puso ahí es para podernos capacitar, es para que nosotros aprendamos a caminar en fe en los propósitos de Dios, para que aprendamos a correr la carrera que Él nos ha puesto, pero basado en las fuerzas de Él, confiando de que Él tiene toda nuestra vida en sus manos. Nuestras fuerzas están en sus manos. El cansancio más grande no viene del trabajo, sino de trabajar sin dirección. Escucha bien. El cansancio no viene de tanto trabajar, sino de trabajar sin dirección, de trabajar sin propósito. Y es que cuando trabajamos sin propósito, no logramos los objetivos. O de muchos propósitos que tenemos, que no logramos ni uno y quedamos frustrados. Pero cuando nosotros trabajamos con propósito, posiblemente puede llegar cansancio, pero ese cansancio es de satisfacción de saber que logramos este propósito, que logramos este proyecto, que logramos terminar aquello que nos propusimos hacer en el nombre del Señor, que logramos terminar hacer aquel plan que Dios nos trazó. Pero cuando nosotros trabajamos sin propósito, ese trabajo que hacemos nos va a cansar, nos va a cargar, nos va a frustrar y muchas veces se va a derribar una vez, 2 veces, 3 veces, vamos a fracasar una vez, 2 veces, 3 veces y vamos a estar insistiendo hasta que un día debemos de decir, Señor, ¿qué pasa? Y ponernos a meditar. ¿Por qué? Porque no solo es correr. El correr demasiado cansa. Ponle un alto. No te afanes. No te afanes. No te afanes queriendo lograr objetivos que de repente no están en las manos del Señor. No te afanes porque no tienes esto, no tienes lo otro. Hay gente que está desesperada, corriendo de un lado para otro, queriendo lograr los objetivos, los planes que tienen, y se afanan de una manera que dejan a Dios de un lado y siguen corriendo, y hace días dejaron, o hace meses, o hace años, dejaron a Dios atrás. Y no es que Dios no corra más rápido que tú, porque Dios es todopoderoso para hacerlo. Es más, Él te puede dejar botado. Pero cuando nosotros hacemos lo que queremos, corremos como nosotros queremos correr, nosotros dejamos a Dios de un lado. Y cuando nosotros dejamos a Dios de un lado, el afán se vuelve una carga. El afán se vuelve una enfermedad. El afán se vuelve algo tedioso que tarde o temprano nos frustra y nos da dolor de cabeza. Mucha gente se enferma y llega hasta el extremo de perder la vida. Todo por correr de la manera incorrecta. Antes de correr, escucha, antes de correr, aprende a escuchar la voz de Dios. Antes de correr, aprende. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero tomar la dirección correcta. No quiero salir corriendo
hacia esto sí sé que tú no me mandas ahí. Aunque se vea atractivo, aunque se vea un propósito alcanzable, aunque se vea un proyecto ambicioso, si Dios no te habló a correr hacia esa dirección, no te dispongas a correr. Mantén tu calma. Aprende a escuchar la voz de Dios y cuando escuches la voz de Dios, entonces tendrás una dirección a la cual tú saldrás corriendo. Cuando digo correr es una dirección a la cual tú tengas que hacer planes, hacer propósitos, montar proyectos, lograr proyectos, pero si no has aprendido a escuchar la voz de Dios, de repente vas a salir corriendo hacia destinos incorrectos. Aprende a escuchar la voz de Dios, no solo es correr. La presencia de Dios siempre precede al propósito. Oiga bien, la presencia de Dios siempre procede al propósito. O sea, sin Dios no hay propósito. Sin Dios no hay propósito. Porque Él es el que precede. Sin Dios primero no hay propósito. Sin Dios no puedes correr. Eso es así de sencillo. Sin Dios no puedes correr. Y sin Dios, aunque sin Dios puedes correr, pero puedes correr en dirección opuesta. Lo que hemos estado martillando en estos momentos. O sea, puedes correr, pero estarás corriendo hacia lugares incorrectos. Y como estás corriendo hacia lugares incorrectos, te cansas, te fatigas, te frustras. Pero como Dios está en el asunto, entonces Él mismo te da el propósito. Y cuando nosotros estamos en el propósito, ¿cómo escuchamos la voz del Señor? ¿Cómo entonces lo hacemos por medio de la oración? La oración alinea nuestra manera de correr. La oración alinea nuestra manera de correr. Dios no solo nos muestra por medio de la oración nuestro destino, sino que también nos guía en el camino. Amén. Esa es la oración tan importante. Cuando estamos escuchando, cuando hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, cuando hemos puesto a Dios en nuestro propósito, entonces la oración a nosotros nos alinea nuestros pasos, alinea nuestro caminar, alinea nuestro camino de manera que Él nos muestra el destino y Él nos guía. Dígame, si el Señor lo guía, ¿usted cree que se va a perder? ¿Usted cree que se va a perder? Si el Señor lo guía hacia su destino, usted jamás se va a perder, mi amado hermano, mi amado amigo. Mucha gente está yendo a destinos equivocados porque no oran. Están corriendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque están corriendo en destinos equívocos y como están corriendo a destinos equivocados, entonces significa de que no ha habido oración, no ha habido una búsqueda del Señor y no ha escuchado la voz del Señor. Mire este principio o escuche este principio. La dirección correcta vale más que la velocidad. La dirección correcta vale más que la velocidad. ¿Sabe por qué? Porque esto no es del que quiere ni del que corre, dijo el apóstol Pablo, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y aquí en el Señor lo importante no es cómo saliste corriendo, sino cómo terminarás corriendo. Eso es lo importante en el Señor. No es cómo saliste corriendo, es cómo terminarás corriendo. Porque muchos comienzan corriendo, pero no terminan. Muchos no terminan la carrera. Y esta carrera no es del que comienza, es del que termina. Esta carrera no es de comenzarla y a la mitad que, ay, me voy, ya estuvo, ya. No, esta carrera es de comenzarla, pero es de terminarla.
Y no importa qué tan veloz vaya, porque aquí no importa la velocidad, lo que importa es la dirección que llevas. Si estás en el camino del Señor, no importa la velocidad, no importa qué tan veloz sea, y posiblemente encuentres a otras personas que vayan corriendo más veloz que tú. No importa, déjalos que corran, porque aquí no es como en los Juegos Olímpicos, que el que es premiado es el que primero llega. Aquí no. Aquí se premia a todo el que llegue en la meta final. En esta carrera que el Señor nos ha puesto, todos los que llegamos a la meta final somos premiados. Pero hay que llegar a la meta final. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿O te saliste del camino correcto donde Dios te ha puesto y comenzaste a caminar o a correr en el lado incorrecto o del lado equivocado? Porque hoy es el momento en el que te puedas hacer un alto, en el que te pongas a meditar, a reflexionar acerca de la manera en la que estás corriendo y decir: Señor, creo que me perdí en el camino porque dejé de escuchar tu voz, porque dejé de orar, porque dejé de ver el propósito, porque dejé de ver la dirección. Pero yo quiero que alinees mis pasos. Yo quiero que vuelvas a redireccionar mi vida para dejar de correr sin propósito o para dejar de correr a lugares equivocados. Pon un alto a tu vida y reflexiona, porque aquí el camino correcto es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la carrera correcta. Ese es el lugar correcto, ese es el camino correcto. Y si tú te desviaste en este camino, regresa. Deja de correr sin propósito. Dale vida a tu llamado. Tú que me estás viendo en estos momentos, Dios te ha llamado, Dios te señaló. Como lo dijo con el profeta Jeremías: Jeremías, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Dios te señaló a ti, pero tú estás corriendo de repente de manera equivocada. Y Dios hoy me manda a decirte, por medio de esta conversación, que redirecciones tu manera de caminar, tu manera de correr. Él quiere que corras hacia Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Oh, hermano, yo creo que para mí no hay esperanza, puedes decir tú. Para ti hay esperanzas. Para ti hay una esperanza. Y esa esperanza es una esperanza viva. Es una esperanza que puede transformar tu manera de vivir, que puede transformar tu manera de caminar, tu manera de correr, que puede transformar toda tu vida, todo lo que está hecho pedazos en tu vida en estos momentos porque has estado corriendo de la manera equivocada. Todo puede cambiar porque Él lo puede hacer todo nuevo. Él no te va a desechar por haberte salido de los caminos donde Él te puso. Él no te va a desechar por haber tomado atajo que no tenías que tomar. Él no te va a desechar, no te va a despreciar por haberte puesto de la dirección incorrecta. Él no te va a desechar. Él está esperándote. Él está diciéndote: aquí estoy. Te estoy esperando. Yo te puse en esta dirección. Aquí estoy esperándote. Él no se cansa de esperarte. Él te ama a ti con amor eterno. Pero Él quiere que tú tomes la dirección correcta. ¿Cómo está tu vida en estos momentos? ¿Cómo está? ¿Estás hecho un desastre? Dios puede cambiar tu vida. ¿Estás viviendo una vida de fracaso? Dios puede cambiar tu fracaso en éxito. ¿Estás llorando por tantas cosas difíciles que te están pasando? Dios puede cambiar tu lamento en baile, dice la palabra.
Él puede hacerte una nueva criatura y Él puede ponerte nuevamente a correr con propósito. Podemos ser como Jonás. Aunque Jonás tuvo que pagar el precio, yo espero que tú no tengas que pagar el precio de Jonás para poderte redireccionar. Yo creo que es tiempo de que te redirecciones de la manera correcta. Y hoy que estás de repente en el tiempo correcto para hacerlo, puedes hacerlo. No importa cómo estés. Yo creo que la conversación de hoy ha llegado a este lugar, a este podcast, solamente para escuchar esto, para hacerte saber de que si has estado corriendo de la manera equivocada, vuelvas al camino correcto. Así que, si tú en estos momentos comienzas a correr en la dirección en la que el Señor te ha puesto a correr o en el que un día te puso a correr, no dejes de compartirlos en los comentarios. Dime hacia dónde estabas corriendo, si estabas corriendo hacia tu propósito o estás corriendo hacia los propósitos de Dios. Coméntalo en los comentarios ahí, que para nosotros será una bendición leerlos y saber de ti. Y si este podcast ha sido de bendición para tu vida, no dejes de suscribirte a los canales, que va a ser de mucha bendición y nos vas a apoyar de esa manera. Así que hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jorge Raudales y esto fue Adulam Podcast y te esperamos en el siguiente episodio.